Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Saludo a Tati con mucho cariño, que está hoy en la clase presencial. Bueno, vamos a concluir. Estamos ya casi en la recta final, queridos alumnos. Eh, yo les había dicho que iban a exponer una clase. Bueno, eso lo van a hacer en otra materia mía, pero esta zafaron. Así que bueno, voy a replantear la forma de calificación. La próxima clase, les digo, lo más seguro es que sea las 5 reflexiones, que es así queremos que ustedes realicen, porque queremos armar nuestro devocional anual del seminario con base en los profetas y la contribución de ustedes será muy, muy buena. ¿Ok? Bueno, voy a terminar este tema que tiene que ver con Dios y el profeta y veíamos acerca de cómo Dios am, tiene una forma de comunicarse, ¿no es cierto?, con los profetas suyos, ¿verdad? Y veíamos que hay dos formas interesantes que tienen que ver una con los medios de comunicación que tienen que ver con las visiones. Ya vimos acerca de que en algunos casos sabemos cómo los profetas fueron llamados por Dios, en otros casos no sabemos, pero algunos de ellos recibieron visiones, ¿verdad? O sueños que les planteaban los oráculos de Yahvé. Terminamos la clase en esta parte de las palabras, perdón, de las visiones, visión de Isaías, las visiones de Dios de Ezequiel, este, las visiones siempre intentan comunicar algo, ¿verdad? Pero a veces no solamente Dios se comunica por visiones, sino usa símbolos, ¿verdad? Para transmitir su voluntad, símbolos, objetos más bien, u objetos, este, para transmitir su voluntad. Y termino esta clase hablando de que el otro medio que tenemos como medio de comunicación entre Dios y el profeta bíblico, el profeta verdadero, ¿ah? Está en las palabras. Este autor llamado Greter nos lo plantea de excelente manera. Dice, en el drama de los libros proféticos, el primer personaje es la palabra, la palabra. Ya sus versos de apertura nos anuncian que se trata de la historia de una palabra. De ella, es decir, la palabra, depende el destino de los pueblos. La palabra lo salva o lo sentencia. Es una palabra dinámica. Se apodera con tal fuerza del profeta que a partir de ese instante hay que definir toda su existencia en términos de palabras. ¿Qué es un profeta?, dice este autor. La respuesta brota rápida, sin vacilaciones. El profeta es el hombre de la palabra. La expresión dabar, el tetragramatón o Elohim, aparece 241 veces en todo el Antiguo Testamento. En 225 de los casos se refiere a la palabra recibida o proclamada por un profeta. Por tanto, se puede afirmar que dabar, el tetragramatón o Elohim, es casi siempre un término técnico para referirse a la revelación profética de la palabra. Es interesante entonces, hermanos, ver cómo este, la palabra es fundamental para el profeta, ¿no? Porque es en la palabra hablada principalmente cómo se transmite la voluntad de Dios. Tenemos como ejemplo de esto el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículo 12, donde nos dice que, segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 12, dice, y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. Bueno, estamos viendo acá cómo eh, el rey Josafat dice esto del profeta Eliseo, ¿verdad? Y
es la idea que se impone de la forma más clásica o más clara de lo que es la tradición profética. Por este texto que leímos, ¿no es cierto? Segundo libro de los Reyes, se entendía que los profetas, en este caso Eliseo, tienen palabra de Jehová. Por eso dice, y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Entonces, la palabra, hermanos, es una parte fundamental para externar un deseo o una voluntad. Y en este tema, pues tenemos las fórmulas para expresar el misterio, el misterio de Dios, es decir, el mensaje de Dios. Fíjense, en un primer apartado se encuentran las fórmulas, vino la palabra del Señor ¿no? A Isaías o a Ezequiel. Otras veces se dice, me vino la palabra del Señor, como diciendo, yo recibí palabra del Señor. Que aparece estas expresiones, hermanos, en total 130 veces. Vean cómo la palabra palabra, ¿verdad? Es fundamental como medio de transmisión de la voluntad de Dios. 130 veces. 103 veces en el texto bíblico encontramos las expresiones, me dijo el Señor, ¿vale? Me habló, pues, como habló a través de palabras. O dijo el Señor a tal profeta o tal rey. Estas dos expresiones las tenemos 103 veces. Es decir, en 233 ocasiones se indica que la palabra de Dios viene a alguien. La palabra de Dios llega a una persona y por lo regular o por regla general, esta palabra llega al profeta. En un segundo apartado, encontramos 4 fórmulas que tienen que ver con este mismo medio de transmisión, la palabra. Entonces, 425 veces en el Antiguo Testamento encontramos la fórmula, así dice el Señor. 365 encontramos que dice oráculo del Señor o oráculo de Yahvé o profecía de Jehová. 69 veces hay la expresión dice el Señor, ¿no? O dice Jehová, o dice Dios. Y 41 veces dice habla el Señor está hablando, o Jehová habla. En resumen, en este segundo apartado, 900 veces se subraya que la palabra transmitida no es ocurrencia personal, no es de que se le ocurrió al profeta, no es fruto de sus propias ideas, sino que todo lo que él recibe viene de Dios. Son palabras de Dios, ¿no? Palabras de Dios. Dicho esto, que ya de por sí denota la importancia que tiene esta aplicación, ¿no? De entender cómo Dios comunica su mensaje, vamos a encontrar algunos rasgos que tiene la palabra de Dios, ¿no? Las palabras, la palabra puede ser despreciada. Eh, Cuando alguien dice algo y nadie le da bolilla, decimos, no, entonces es como si alguien despreciara lo que dijiste. Bueno, lo mismo sucedía en la antigüedad. No debemos pensar que todas las personas que escuchaban a los profetas que hablaban en nombre de Dios, las escuchaban con atención. No, no, no. No es que todos, ay, es palabra de Dios. No, vamos a escuchar y vamos a atender qué dice Dios. La mayoría de las veces al profeta le ocurrirá lo que le dice Dios a Ezequiel. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Según en este pasaje 33-32 de Ezequiel, le dice, acuden a ti en tropel, eh, perdónenme, voy a leer, porque estoy leyendo todo el capítulo, los versículos anteriores, y dice el 33,
am, versículo 31. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo. Estoy leyendo Ezequiel 33, 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, no siempre la palabra profética va a ser escuchada por parte de quienes va dirigido el mensaje, ¿no? En el caso del profeta Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, mira, muchos van a venir a ti, se sentarán delante de ti, escucharán tus palabras, pero no las practicarán. ¿Por qué? Porque para ellos el profeta Ezequiel era como un coplero de amoríos, es decir, alguien que hablaba lindo, ¿no? La voz de Ezequiel seguramente sería linda, de bonita voz, tocas bien el arpa, ¿no? Pero esos sos para ellos nomás. Alguien buena onda, decimos, ¿no? Pero que escucharán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, la palabra que el profeta va a pronunciar no siempre será aceptado, sino será menospreciado. Otro rasgo que tenemos es que la palabra de Dios puede retrasarse, ¿no? O sea, no es que se cumple en ese momento. Entonces hay que tener paciencia. El profeta no dispone de la palabra como un objeto, ni tampoco viene la palabra profética como quiere o cuando la necesita. El ejemplo más claro lo tenemos aquí con el profeta Jeremías. Tras la caída, escuchen bien, tras la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, que ocurre en el año 586, el profeta permaneció en Judá con la gente que no fue deportada. Él quedó, no lo llevaron cautivo. Así que, pues los que quedan allí en Jerusalén, ¿verdad? Pues tienen que empezar de nuevo. Pero sucede un evento que cambia todo el plan cuando asesinan a Godolías. Godolías fue un gobernador judío impuesto por Nabucodonosor. Entonces matan al gobernador. Imagínense lo que eso iba a suceder. El, el rey Nabucodonosor se iba a enterar y sabe que iba a matar a todos. Entonces la gente, despavorida, huye en primera instancia, se van a Belén. Se van a Belén. Y allí consultan al Señor a través de Jeremías. El caso es grave porque se teme nuevas represalias por los babilonios por el asesinato de Godolías. Así que no hay tiempo que perder. Sin embargo, Jeremías, hermanos, tarda 10 días en recibir la palabra del Señor. Cuando la palabra le llega a Jeremías, el pueblo ya no estará dispuesto a escucharlo y decide, por su propia voluntad, irse a Egipto. Esto lo vemos claramente, lo que les he dicho está narrado en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 42, versículos del 1 al 7. Y el versículo 7 dice, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. O sea, no es que la palabra de Dios sea inmediata, porque tampoco es milagrosa. La palabra de Dios necesita su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, cuando Jeremías recibe la palabra de Dios, el pueblo
ya no aguantó más, se impacientó y termina yéndose a Egipto, ¿verdad? No esperó lo que dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Así que la palabra tiene el tiempo de Dios. Otro claro ejemplo respecto de los rasgos que tiene la palabra del profeta, ¿verdad? Que dice, así ha dicho Jehová, vino palabra de Jehová a mí, etcétera. Nos dice que la palabra es dura y es exigente. No es una palabra halagüeña, no es una palabra que va a darle coba o le va a dar cierta, eh, ¿cómo es? Pues que habla bonito, ¿no? Que le va a dar la razón a cualquiera. No, la palabra es dura y exigente. Porque a veces podrá ocurrirle al profeta como a Jeremías, ¿verdad? En sus primeros momentos, cuando escuchar la palabra de Dios le daba gozo y alegría íntima, ¿no? O sea, cuando el profeta inicia su llamado profético, en el caso de Jeremías, él dice, la palabra es gozo y alegría. Él la recibía así, ¿no? Jeremías 15:16 dice de esta manera, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Entonces las palabras de Dios para el profeta Jeremías traían gozo y traían alegría y eran hermosísimas. Pero muchas veces la palabra de Dios también se convierte en pánico, en terror, porque la palabra de Dios surge como un rugido de león. Quien ha estado cerca de un león sabrá lo terrible que es el poder estar cerca del león, ¿no es cierto? Y el rugido es escalofriante, ¿no? Amós lo expresa de esa manera, ¿verdad? Fíjese lo que dice el profeta Amós en el capítulo 1, versículo 2. Dijo, Jehová rugirá desde Sión. Rugirá, ¿ah? Y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Pues para algunos, al profeta Jeremías, la palabra de Dios son dulce, ¿no? Pero para otras, como el profeta Amós, serán el rugido de un león furioso, ¿no? Que causa pánico. Incluso cuando comunica el castigo del peor enemigo, produce una sensación de pánico. Vean lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 16. Y entonces nos vamos a dar cuenta lo que Habacuc está diciendo. Dice, oí, hablando de la palabra del Señor, oí y se conmovieron mis entrañas. En otras versiones dice, y temblaron mis entrañas. Temblaron. A la voz. La nueva versión dice, ¿Quieres leer la perdón, versión, Tati, el versículo 16, por favor? Gracias. dale, dale, dice, al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas, pero yo espero con paciencia en el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Gracias, Tati. Fíjense la experiencia del profeta Habacuc, ¿no? Cuando escuchó la voz de Yahvé, dice, mis entrañas temblaron, mis labios se estremecieron, me entró un escalofrío por todos los huesos y mis piernas temblaban cuando yo quería caminar, ¿no? Así que vean cómo esta palabra es dura, es fuerte. Tati, ¿querés ayudarme a leer Jeremías 29, por favor? Libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 9, y vean
cómo esta experiencia para Jeremías cambia radicalmente. Al principio del ministerio fueron tus palabras para mí dulces como la miel, gozo a mi corazón. Pero ahora Jeremías tiene otra experiencia cuando recibe la palabra de Dios. Capítulo 20, Eh, versículo 9. Bueno, dice capítulo 20, versículo 9. Sí, por favor. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Gracias. ¿Vieron entonces cómo esta palabra no es tan fácil, ¿no? Los profetas no son los profetas que están sentados ahí, ¿no? El sermón está muy lindo de parte de Dios, sino que esta palabra se convierte en algo tremendamente fuerte, tremendamente fuerte. ¿Mm? Bueno, y entonces vean cómo estos tres rasgos de la palabra que pronuncia el profeta, pues son rasgos muy interesantes que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Y que no solo fue en visiones o en sueños, sino también en esta forma que el profeta recibía el oráculo de Dios y que algunas veces sabías que tu palabra no la iban a tomar en cuenta, no siempre se va a cumplir en el momento en que vos querés y además es una palabra que cala hasta los huesos, ¿verdad? Que como un fuego que te quema. O como Jonás cuando la palabra lo acompañó hasta lo más profundo del mar. Este, bueno, a nosotros la palabra de Dios también nos acompaña, ¿no? Entonces esta palabra es fuerte, es poderosa. Finalmente tenemos, hermanos, en este tema lo que se le llaman los cauces de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios nos llega solo de forma misteriosa. No sabemos cómo llegaba esta palabra, a veces en sueños, a veces en visión nocturna. Pero la mayoría de las veces, Dios habla a través de la vida, ¿verdad? En los hechos cotidianos, en las personas que nos rodean y en los acontecimientos que nos suceden. Así que no esperen que Dios les revele a través de un sueño. Dios se manifiesta en las cosas más sencillas, ¿no? En las más sencillas. ¿Cómo lo vemos? ¿De qué manera la palabra se encausa? Insisto, no solamente el profeta lo recibe de manera misteriosa, que no sabemos cómo eran los sueños, etcétera, ¿no? Sino la palabra viene, por ejemplo, cuando el profeta ve al alfarero, cuando sus manos están trabajando el barro y cuando tiene algo ya hecho, lo rompe porque no le gustó y tiene que volver a empezar. Ahí Dios está hablando, ¿no? Otra forma es cuando habla la rama del almendro, los símbolos proféticos, ¿no? Los signos proféticos, como la rama del almendro, los cestos de higo, las botas asirias que pisan con fuerza. Entonces vean cómo una bota es una forma de saber qué es lo que Dios está queriendo decir. Las botas son fuertes y pisan. Bueno, así será el tema de los asirios con el pueblo de Israel. También la palabra se refleja a través de los pueblos oprimidos que esperan ser liberados de los imperios. Eso, vos mirás a un pueblo sometido al poder. Entonces, ahí Dios está hablando y el profeta lo interpreta y habla en nombre de Yahvé. Otras veces la palabra habla desde los campesinos pobres que son rechazados en el tribunal de justicia. La familia despojada de su casa, de su campo, el niño vendido como esclavo. O hablan las espadas pidiendo convertirse en arados y las lanzas en podaderas. Todos estos elementos
de la vida, los hechos cotidianos, las personas que nos rodean, los acontecimientos que nos suceden, pues son interpretaciones que los profetas estarán tomando en cuenta para considerar al momento de transmitir la palabra de Dios. Ujú. Y es así entonces como terminamos este apartado que tiene que ver con Dios y el profeta. Primero vimos las formas en que puede comunicarse, tanto los pueblos paganos como el pueblo de Israel. Luego vimos en el otro tema es que necesitábamos los mediadores, es decir, el instrumento humano para que esas formas se materializaran. Pero ahora vimos en este tema cómo Dios está comprometido con su profeta, llamándolo primero, no sabemos en algunos casos cómo Dios los llama, y a través de qué manera ellos van a externar esta voluntad de Dios. Entonces, vimos que primero puede ser a través de los sueños, como tuvo Isaías o Ezequiel, o pueden ser a través de las palabras, ¿no? Que lo más común que encontramos en el texto, lo que más es general en el texto bíblico, tiene que ver el tema de la palabra, de la palabra. Y como vimos, la palabra entra en este tema muy interesante de forma de comunicación de parte de Dios. Bueno, dicho esto, hermanos, ahora entonces nos toca aterrizar hacia dónde va a transmitir este oráculo que viene de Yahvé, ¿verdad? ¿A dónde lo va a vaciar? ¿Dónde lo va a volcar? Pues con el pueblo, con la gente. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es cómo el profeta se relaciona con la sociedad, ¿verdad? Y el profeta tiene una misión, ir al pueblo y anunciar la salvación de Dios. Así que vamos a ver este otro subtema cortito, ¿verdad? Que tiene por título El profeta y la sociedad. ¿Qué vemos en este subtema? Primero, tenemos que analizar cuál fue la aportación de la sociedad al profeta. La aportación de la sociedad al profeta. Y entonces en este tema podemos decir que hay tradiciones y verdades al respecto sobre el particular. Dentro de esta aportación que tenemos, hermanos, dice que la gran verdad de Yahvé, el misterioso y extraño Dios de Israel, los profetas subrayarán ese carácter de misterio y de extrañeza. Porque recuerdan que el pueblo durante mucho tiempo dejó de creer en Dios o en Yahvé, ¿no? Y se volcó más a los cultos cananitas. Entonces los profetas seguían manteniendo este aire de extrañeza y de misterio por parte de Dios. Y entonces ellos le dicen al pueblo que hay un Dios comprometido con la historia. Los profetas le dicen que hay un Dios amante de la justicia, padre de huérfanos, protector de viudas, señor de la naturaleza, dueño de la vida y de la muerte. El profeta tiene que recrear estas imágenes, ¿verdad?, en el pensamiento de sus oyentes para que recuperen la esencia de lo que Dios significa. Sin duda, la imagen bíblica de Dios sería mucho más pobre sin la aportación de los profetas. El profeta le da vida a Dios, diríamos en ese sentido, ¿no? Le da rostro a Dios. Luego tenemos otra gran verdad que tiene que ver con que otra gran verdad recibida es la de Israel como pueblo de Dios. Teniendo en cuenta la situación política de su época, con un pueblo dividido en dos reinos independientes, reino del norte y reino del sur, impresiona que los profetas siempre tengan clara la idea de la unidad, ¿verdad? Los profetas hablan de, oh Israel, oh Judá, ¿no? La unidad del pueblo como pueblo de Dios.
y que los profetas piden al pueblo, que no estén desunidos, que estén juntos, porque son un solo pueblo. Así que Amós es un profeta del sur que es enviado a predicar al reino del norte. Isaías, Miqueas, Jeremías consideran que es más importante hablar tanto a los israelitas como a los judíos, ¿va? Y es interesante ver cómo los profetas tratan de resarcir las, las riñas internas que tuvieron los reinos a través de sus líderes, ¿no? A través de sus líderes. Y finalmente, esta aportación de la sociedad al profeta dice que es imposible comprender a los profetas sin tener en cuenta las tradiciones de Israel, que se transmitían por diversos cauces del culto, la sabiduría popular y las leyes. Por ejemplo, Amós va a defender valores proclamados desde la antigua sabiduría de los pueblos o de las tribus, ¿no? ¿Y qué va a mencionar Amós en su libro? Bueno, va a mencionar dos cosas importantes, el éxodo y la alianza. Entonces los profetas no van a olvidar los aspectos fundantes del judaísmo, o más bien del pueblo de Israel, ¿no? En el caso de Amós, él va a tratar, va a volver a que la gente recuerde lo que sucedió en el éxodo y la alianza que el pueblo hizo con el éxodo. El profeta Oseas, por ejemplo, cuando ustedes lean el profeta Oseas, van a ver que Oseas va a conocer y va a valorar las tradiciones del desierto manifestadas en el libro de Números y va a traer a colación los 10 mandamientos. Y va a ver que esa historia del pasado de Israel, ¿verdad? Es muy importante que ahora la gente no la olvide, no lo olvide. Vean entonces cómo Amós, Oseas echan mano de las tradiciones antiguas de Israel para que Israel no olvide de dónde vino. Por ejemplo, otro ejemplo lo tenemos en el caso de Isaías, donde Isaías recibe la tradición o la visión de que el templo de Jerusalén es inviolable y que la elección del Mesías vendrá sobre la dinastía davídica. Y el mensaje de Isaías tiene que ver con una justicia social que el pueblo había olvidado. Así que con estos pensamientos en mente, hermanos, de lo que representaba la sociedad para el profeta, vemos que la actitud profética ante las tradiciones adquiere a veces matices muy críticos. La postura de los profetas no solo es receptiva, no solo es de, sí, yo recibo palabra de Yahvé y listo. No, el profeta analiza, el profeta asimila, el profeta reflexiona, el profeta cambia, el profeta rechaza, el profeta actúa como guiado por un principio de acción y de reacción. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando los profetas condenan algo, debe ser siempre entendidos en función de que ellos quieren arreglar lo que está siendo dañino para el pueblo. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo el profeta, ¿verdad? Eh, tiene el apoyo social, el apoyo de la gente, el apoyo del pueblo. A ver, ¿cómo es? ¿Los apoyan? ¿No los apoyan? ¿Les hacen caso? ¿No les hacen caso? Ya vimos el caso de Ezequiel que no le daban artículo, ¿verdad? La sociedad no aporta solamente a los profetas una serie de verdades y de valores. La gente también les ofrece su apoyo, aunque muchas veces
y eso es una realidad que aparece siempre, el apoyo llega tarde, porque a veces el homenaje es póstumo y el profeta ya murió, y recién cuando el profeta muere, reconocen que el profeta había hablado con verdad. Entonces lo único que les queda decir es llevar flores a sus tumbas. Para que existan profetas es preciso que al menos una parte de la sociedad los acepte. O sea, no todos no le iban a hacer caso. Había una parte que sí, había gente que eh, sabía lo que el profeta decía y aceptaban lo que el profeta decía. En el caso de Amós, ¿verdad? Parece claro que existen unos discípulos, al menos uno, al menos uno, que cuenta lo ocurrido al profeta con su conflicto con el sacerdote Amasías. Entonces, ese conflicto que tenía Amós con el profeta, el sacerdote Amasías, que le dijo, mira, andate, aquí no te queremos, el rey no te quiere ver, vete a predicar a otro lado. Bueno, el hecho es de que al menos una persona le creyó a Amós, ¿verdad? Y fue quien escribe esa parte del libro de Amós. Entonces era importante que los profetas tuvieran gente que creyera en las palabras que ellos pronunciaban. De ahí es que se dan, queridos alumnos, la escuela de los profetas, ¿no? Los profetas tenían sus propios discípulos, podríamos llamarlo así, o alumnos o estudiantes, como quieran llamarle, que propició que la imagen del profeta, el mensaje del profeta, no quedara allí, ¿verdad? No quedara allí, sino que fuera mucho tiempo después como parte de este, del mensaje del profeta. Ujú. Bien, entonces vemos claramente cómo el profeta va a interactuar con estos tres círculos de poder. El profeta va a tener contacto con estos tres, con los reyes, con los sacerdotes y con los falsos profetas. Así que el profeta debe enfrentarse a diversos sectores sociales, tendrá que tener conflicto con estos, empezando por los más poderosos. Entonces el profeta va a tener contacto con ellos. En el caso de los reyes, ¿verdad? Es el enfrentamiento con la sociedad, porque los reyes, sacerdotes y falsos profetas formaban parte del pueblo. En el caso de los reyes, los profetas y los reyes, el conflicto que existía es que las relaciones entre profetas y reyes siempre fueron difíciles. No estuvieron de acuerdo porque el rey quería hacer su voluntad y el profeta decía que no. El caso más antiguo tenemos Saúl y Samuel, ¿no? Saúl, perdón, hizo lo que quiso y no esperó a Samuel que trajera la palabra de Yahvé. De ahí para adelante, las relaciones con los reyes fue difícil. No siempre, porque en un principio los profetas estaban cerca de los reyes, pero después se separaron de los reyes. Así que el rey o el monarca necesita el refrendo del profeta, así que lo valide, ¿no? Entonces la palabra del profeta, la figura del profeta era muy importante para los reyes. No solamente es un respaldo moral, es un respaldo divino, ¿no? Es un respaldo divino. Vemos claramente estas citas que tenemos, ¿no es cierto? Oseas 1:4. Tati, si tenés alguno de ellos, puedes leer, ayúdame a leer. Sí, tengo el primero. Sí, Oseas 1:4 dice, entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre de Jerzel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. imagínese el pobre profeta, tener que ir a decirle, gracias, Tati, tener que decirle al rey, Dios te va a destruir por lo que hiciste en la matanza de Jezreel
Dios te va a castigar y va a terminar tu reinado, pues no, no fue nada fácil. Lo mismo le pasó a Amós con los sacerdotes, ¿no? Perdón, con el rey. Dice, con el rey Jeroboam. Dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, el rey. Entonces, imagínense tener que encarar ese tema con los reyes, ¿no? Pues para el profeta no fue nada fácil. Lo mismo le pasó al profeta Jeremías cuando él tuvo que hablar contra los reyes de Judá, ¿no? Este, el versículo 13 al 19 habla sobre estas cosas que tienen que ver No, sobre los reyes de Judá. no son muy feos, te explotando Dice en la el, cara. el capítulo 22, versículo 1, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Y y sigue diciendo, descienda a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Entonces, las relaciones entre los profetas y los reyes siempre, siempre fueron muy, muy complicadas. Luego tenemos, hermanos, el tema de los profetas ahora con los sacerdotes, con los representantes del templo, ¿no? El templo de Israel, diríamos, o de Judá. En el caso de Oseas, con los sacerdotes de su tiempo, los va a acusar de rechazar el conocimiento de Dios. ¿A quién le dijo eso? Oseas, a los meros meros del templo, ¿no? Y Oseas les va a decir, ustedes no tienen conocimiento de Dios bajo ninguna circunstancia. Dice el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La fuerte denuncia, ¿no? Los sacerdotes no conocían a Dios y ministraban en el templo. Esto de verdad que tuvo que ser un baldazo de agua fría para los sacerdotes. Y no conforme con eso, o sea, los acusa de asesinos a los sacerdotes. Dice el capítulo 6, versículo 9, dice, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem y así cometieron abominación. Entonces la relación que había con los sacerdotes tampoco fue buena por parte de los profetas porque imagínate, ya que te acusan de ser asesino, ya representaba en sí mismo un gran desafío. En el caso de Miqueas, por ejemplo, el profeta Miqueas con sus contemporáneos va a denunciar a los sacerdotes por ambiciosos. Tati, ¿tenés Miqueas 3:11? Sí, profe, lo tengo. Por favor. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para el colmo se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre vosotros ningún mal. Gracias, Tati. Dice, sus sacerdotes enseñan por plata, ¿no? O sea, los tipos decían, bueno, ¿quieres que yo te diga que no, no va a venir ningún mal sobre vos? Bueno, ¿cuántos dólares me vas a dar? Y eso evidentemente para los sacerdotes era terrible, por eso no los querían a los profetas, pero venían, Dios les dio esa palabra, ¿verdad? Sofonías 3:4, Tati, ¿tenés? Está ahí adelantito, Sí, profe. por favor. 3:4 dice, sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas sanas y violentan la ley. Gracias. Vean entonces cómo el profeta Sofonías denuncia a los sacerdotes de profanar lo sagrado, ¿verdad? Sus sacerdotes contaminaron el santuario y violaron la ley, falsearon la ley. Esto, la verdad es que es increíble en el caso de los profetas, ¿no?
En el caso de Jeremías, el sacerdote Pajur lo manda a azotar y lo encarcela. Eh, los acusa a los demás sacerdotes, el profeta Jeremías, de tener un desinterés por Dios, de abuso de poder, de fraude, de impiedad. Hombre, tantos cargos. Esos sacerdotes tenían que ir en cana con tantos cargos, ¿no? Incluso, fíjense, incluso Isaías, amigo del sacerdote Zacarías, no se recata de calificar a los sacerdotes de borrachos y de cerrarse a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras!, ¿no? Así que la relación que existe entre los profetas y los sacerdotes no siempre fue buena. Ahora, el tercer grupo que tenemos es el profeta versus falsos profetas, ¿no? Los falsos profetas. Que ese es otro grupo con los que los profetas tuvieron que lidiar. Por ejemplo, tenemos el caso de el profeta Jeremías, que ofrece un criterio sobre el verdadero profeta y en su conflicto con Ananías lo dice. Bueno, Tati, si me querés ayudar. Jeremías 28, del 7 al 9. Sí, profe. Pero presta atención a lo que voy a decirles, a ti, a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Gracias. Solo si se cumplen sus palabras. Entonces, evidentemente, este principio se da en función del falso profeta, ¿verdad? Porque Ananías o Hananías era profeta de Gabaón y hacía falsas profecías. Entonces, Jeremías dice, a ver, paren un poco, ¿verdad? Los profetas serán conocidos como profetas de Jehová cuando se cumpla la palabra que ellos proclaman. Entonces, ahí hace una clara diferencia entre el falso profeta y el verdadero profeta de Dios. Otro ejemplo tenemos en la denuncia del profeta Jeremías, ¿verdad? La denuncia del profeta Jeremías que va a decir lo siguiente. Capítulo 23, versículo 13. Vamos a ir a Jeremías 23, 13. Tati. ¿Sí, profe? Algo insólito he observado entre los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y descarriaron a mi pueblo Israel. Gracias. Entonces, para el profeta, para Jeremías, dice, no, no solo basta con que la palabra del profeta se cumpla para saber que es profeta de Yahvé. El falso profeta va a terminar extraviando al pueblo, como él mismo lo denuncia. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Ese es un falso profeta. Todo aquel que lleve al pueblo a algo que no es de Dios, entonces es un falso profeta. Otro criterio que usa Jeremías para expresar sobre el falso profeta. Versículo 14. Y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio y viven en la mentira. Fortalecen las manos de los malhechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Gracias. Y dice, los profetas no hacen algo para que la gente se convierta a Dios. Todo lo contrario. Permiten esas conductas porque los profetas falsos lo hacen. Los profetas falsos andan cometiendo adulterios, ¿no? La sexualidad fue complicada para esos falsos profetas.
Y Jeremías lo proclama, dice, son torpes, han hecho cosas tontas, ¿no? Se dejan seducir por sus apetitos sexuales y andan en mentiras, pues tratando de tapar sus fechorías, ¿no? Y fortalecen las manos de los malvados, haciendo todo eso que la gente no se convierta, no deje sus malos caminos. Imagínense, si esos falsos profetas lo hacían, pues el pueblo decía, bueno, si eso está bien y ese profeta dice que está bien, pues nosotros vamos a seguir así. Versículo 16, por favor, Tati. Sí, dice, así dice el Señor Todopoderoso. No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Gracias. ¿Qué hacen esos falsos profetas? No hablan en el nombre de Yahvé o en el nombre de Dios, ¿va? Ellos hablan con sus propias o vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, o sea, es decir, lo que se les ocurre, ¿verdad? Y cuando alguien habla lo que se le ocurre, habla cualquier cosa. Y entonces, uno de los cuestionamientos para los falsos profetas es que no hablan en nombre de Dios. Si no hablan en nombre de Dios, son falsos profetas. 18, versículo 18. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? Gracias. Entonces, dice, no han asistido a su consejo. Está hablando de esos falsos profetas. ¿Quién estuvo en el secreto? ¿Quién de todos ellos estuvo en el secreto de Dios, escuchó su palabra y lo vio? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la escuchó? Ninguno. O sea, es una pregunta retórica. La respuesta está ahí misma, ¿no? Ninguno de ellos. O sea, ellos hacen su santa voluntad. No han asistido a recibir el consejo de parte de Dios. Y finalmente son personas que no conocen sus planes, ¿no? No conocen sus planes. Del 24 al 26, por favor. ¿Sí? Dice, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profeta a las mentiras y delirios de su mente? Gracias, Tati. El profeta empieza diciendo, este, ¿quién puede conocer los planes de Dios si Dios llena toda la tierra? ¿Verdad? Entonces, los falsos profetas solo decían, yo tuve un sueño, y soñé tal cosa. Pero una mentira, ¿no? Por eso Dios pregunta y dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan en el engaño de su corazón? El problema, queridos hermanos, es que no solo estos profetas lo hacían, la gente lo creía, ¿no? Y entonces, por eso eran famosos y había muchos falsos profetas porque la gente les creía y los seguía. Pero evidentemente eso era los criterios para establecer quién era un falso profeta. El profeta de Dios era todo lo contrario. Así que bueno, hermanos, en este pequeño tema que hemos tenido, nos damos cuenta que eh, perdón, bueno, es que no sé qué pasó acá, que ya. Eh, nos damos cuenta que el enfrentamiento que tuvo el profeta con los reyes, con los sacerdotes, con los falsos profetas, el resultado es que estos profetas fueron perseguidos, amenazados
y muertos. Ese fue el resultado. No extraña que el profeta sea un hombre amenazado. En ocasiones, solo le ocurrirá lo que Dios dice a Ezequiel. La gente va a venir a ti porque tocas muy bien el arpa o el instrumento musical, porque hablas muy bonito, porque tienes voz como de los que hablan acerca de los amores, pero no van a venir hacia ti, van a escuchar tus palabras, pero no las practicarán. Este es un fracaso en el ministerio. Imagínense que vos estés preparándote bien para un sermón y todo, y llegues y nadie te da artículo, nadie te escuche, te señalen, te critiquen. ¿Qué vos vas a sentir? Y pues vas a sentir, decir, y creo que fracasé. Bueno, eso es lo que el profeta sintió cuando Dios le dijo, ¿no? Es la amenaza del fracaso de su ministerio, de desgastarse tanto en una actitud que no encontrará respuesta en sus oyentes. Imagínense lo decepcionado que pudo haber estado el profeta Ezequiel cuando Dios le dijo, y mira, ¿qué quiere que te diga? La gente te va a escuchar, pero no hará nada de lo que dijiste. A veces los profetas, hermanos, se enfrentarán a situaciones mucho más difíciles que esta decepción, ¿no? De su llamado. Por ejemplo, el profeta Oseas, el pueblo, estas personas, reyes, sacerdotes y falsos profetas, lo tacharán de loco y de necio. Imagínense, ahí va el loco, ¿no? Háganse un lado porque ya llegó el necio. Qué terrible ha de haber sido para el profeta Oseas tener que soportar ese tipo de insultos y de amenazas. A Jeremías lo tacharon como traidor a la patria, ¿verdad? Porque evidentemente deja Jerusalén y se huye con el grupo para quedar exiliados en Egipto cuando asesinan a Godolías, ¿no? Jeremías, ahí el profeta Miqueas termina en la cárcel. Amós lo sacan, lo expulsan del reino del norte. Jeremías pasa en prisión varios meses de su vida. Igual le sucede al profeta Hananí por parte del rey. Y en casos más extremos, queridos alumnos, terminan siendo asesinados, ¿no? Ese será el destino de los profetas que profetizarán en torno al rey Ahab y a la reina Jezabel. Los profetas serán muertos, los asesinará el rey. También el profeta Urías es asesinado y tirado a la fosa común. Nadie más reclamó sus gestos. En fin, ejemplos hay para tirar para arriba, ¿no? Es decir, esta persecución no solo de los reyes y de los poderosos, sino que también en ella intervienen los sacerdotes y los falsos profetas. Y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces el pueblo, la gente, la sociedad se vuelca contra el profeta y los va a criticar, los va a despreciar y terminará persiguiéndolos. La función del profeta, queridos hermanos, con el pueblo nunca fue buena, principalmente con estos poderosos, ¿no? Con estos personajes que dificultaron su trabajo. Evidentemente hubo pueblo que escuchaba las palabras del profeta y las entendía, pero no siempre fueron así. El rey Josías, cuando encuentra el libro de la ley, consulta a la profetisa Hulda, ¿verdad? Y, y le hace caso, ¿verdad? Pero no siempre fue así. Los reyes nunca fueron buenos con los profetas, los sacerdotes y los falsos profetas tampoco. El precio fue muy alto, los profetas pagaron ese precio, ¿verdad? De ser perseguidos, amenazados y asesinados. Hoy muchos quieren ser profetas, pero no están dispuestos a pagar el precio, entonces son falsos profetas. Son falsos profetas. Y creo que hoy tendremos que distinguir mucho, ¿verdad?, entre un verdadero profeta de Dios y un falso profeta. El falso profeta que hoy pululan por todos lados, que usted ve en Instagram, en YouTube, en Internet, ¿no es cierto? Este,
se da uno cuenta que hay hombres y mujeres que se dicen ser profetas de Dios, pero son falsos, son mentirosos. Su corazón habla mentira porque solamente buscan para su interés, para su beneficio. Hay un profeta que anda vendiendo terrenos en el cielo, imagínense, terrenos en el cielo para que cuando venga ellos vayan al cielo, el cielo venga para acá, ya tengan su terreno y construyan su casa. Y la gente está comprando terrenos en el cielo, imagínense. Terrible esa situación, ¿no? Y de ahí para cualquier lado que ustedes quieran escuchar. Bueno, pues es así entonces, queridos alumnos, que también hemos agotado este tema, ¿verdad? Y la idea es que de a poquito usted vaya entendiendo el mundo del profetismo en la Biblia y que tengamos una noción mucho más amplia, ¿verdad? De lo que esto significa. Bueno, gente linda, dejamos aquí la clase. Nos vemos la próxima clase. Si, Tati, tenés alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, a tus órdenes. Sí, profe, muy linda la clase y es como que los profetas murieron como al que seguían, ¿no? No fueron muertes naturales. Me recuerda mucho el falso profeta y el profeta cuando hablaba que es como que el mal está al lado riéndose mientras el que hace el bien está al lado sufriendo, ¿no? Por causa justa. Es como que, es como desde la muerte de Jesús, así mismo. Estaba el mal ahí al lado riéndose y es como que da cosita. Y me quedó también lo de cómo tomaban en serio la palabra del Señor, cómo lo porque se lo tomaban muy en serio a tal Sí. punto de que le temblaban las piernas. Creo que hoy en día así, gente así, sí hay muy poca, porque se nota el entusiasmo, creo yo, que se les nota. Entonces, como que falta de eso, ¿no? De tomarse en serio la palabra del Señor. Sí, Tati, sí, lindo tu comentario, che, en el sentido de ver a Jesús, ¿viste? Jesús termina porque él también se le reconoce con su carácter de profeta y termina siendo crucificado por decir la verdad, ¿no? Por pelearse con el templo, diríamos, con los sacerdotes. Y Jesús es el ejemplo claro de cómo su vida termina en muerte por estar en contra del poderoso, ¿verdad? De, de estos que creen estar haciendo la voluntad de Dios y terminan no haciéndolo. Y es cierto, Tati, cuando uno empieza a mirar estas cosas y uno lo compara con los que se dicen disque profetas, uno se da cuenta que son falsos profetas. Y me parece que hoy necesitamos personas que tengan esta pasión por la palabra, que la tomemos en serio, ¿no es cierto? Y que estemos dispuestos a denunciar el pecado de la sociedad, del poderoso, del que está haciendo daño, ¿no es cierto? Pero también a la vez proclamar el mensaje de salvación y tener que pagar las consecuencias. No tener que obligar a la iglesia que tienen que diezmar en dólares para que yo me compre un auto 0 kilómetros y una mansión y viva yo como rey. Eso es un falso profeta, ¿verdad? Es un falso profeta. Y el problema es que como en la antigüedad, hoy mucha gente lo sigue. Increíblemente, un montón de gente. Uno ve los lugares donde se reúnen y son muchísimos. Pero bueno, Dios nos ve. Impactante, ¿Perdón? que es impactante. Sí, 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 demasiado. Y uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? Y pues no, porque son muy, muy inteligentes para captar a las personas. Así que Dios nos dé sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, y entre el profeta de Dios y el falso profeta, ¿no? Bueno, pues Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Muchas bendiciones, paz para todos.